Muy buenos días en este martes 17 de julio de 2018. Estas son las noticias. Piden continuidad en unidades antisecuestro. Pide Coparmex contrapeso en Congreso. Rechazan quitar voto de independientes. Piden mejorar infraestructura en Chetumal. Reducen tarifas hoteles en Cancún. Harán en Cancún el Foro de Bienestar Animal. Apuntan a innovar transporte público. Incumplen requisitos delegados federales. Profesionistas con discapacidad ocupan cada vez más lugares en la administración pública quintanarroense. Solicitan indígenas audiencia con AMLO. Pierde PRI otra diputada local en Jalisco. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Pues iniciamos este martes, que todos tengan un buen día, transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo. Rodrigo Tello, muy buenos días. Buenos días, Normita, buenos días a todo el auditorio. Pues bueno, tenemos aquí en esta de Quintana Roo muchísimo calor. Ayer entró la canícula, ustedes recordarán que es la canícula. Ayer entró la canícula aquí a nuestro país. Obviamente donde se siente más este tema es en la zona norte de nuestro país, que se supone que son los 40 días, al entrar la canícula son 40 días de los días más calurosos del año. Así es, y bueno, hoy poca gente lo conoce, pero en una época donde no dependíamos precisamente de aparatos artificiales de aparatos para lograr un clima artificial, la gente dependía mucho de lo que iba pasando en la naturaleza, y la canícula era, bueno, una palabra y un estado del tiempo conocido por todos. Y precisamente de aquí deriva, por ejemplo, algo que tenemos cerca, que es el estado de Yucatán, incluso hablando de, como tú dices, que se da más en los estados del norte, porque además ahí también implica cierta resequedad. En el estado de Yucatán precisamente es donde nace esta costumbre que existe hasta la fecha, de que la gente de la ciudad de Mérida, para poder soportar estos calores de la canícula, se transportaban por 1 o 2 meses precisamente al puerto de Progreso, donde había una brisa natural, porque los calores eran extenuantes en la ciudad de Mérida, y tenían que salir de la ciudad, ¿no? Costumbre que hasta hoy existe, porque de esto se derivaron, bueno, actos de convivencia social entre familias, pero precisamente de esta época de la canícula nace esta temporada en Progreso que se da en Yucatán, porque era es una época que agobiaba y agobia todavía en grandes zonas de nuestro país, donde la gente no tiene los recursos económicos precisamente para defenderse de la misma, con aires acondicionados y casas bien adaptadas. Sigue siendo una época del año que asola a muchas comunidades. Así es que esperemos estos 40 días, ayer que iniciaron, de mayor calor en prácticamente todo el país. Bueno, como los ya 40 días del año más como calurosos. ya hoy nadie respeta las cuarentenas, el calor a ver si nos respeta, y solo está 40 días, o a ver si no se alarga. Esperemos que no. Aquí la humedad es lo que nos agobia aquí en Cancún. Y nos defendemos, ¿no? Por la brisa, porque de veras parece mentira que en la misma península de Yucatán, aún sin montañas, ni estas situaciones geográficas que en determinado momento pueden
significar un rompeolas precisamente en diferencias de clima, aún estando plana la península. ¿Qué diferencia de calores en Cancún, por ejemplo, en Quintana Roo, que en la ciudad de Mérida, Yucatán, ¿no? Estando tan cerca y es un clima. Nosotros, nuestra brisita, con todos los calores que tengamos, nuestra brisita siempre está ahí presente. Así es. Pero bueno, ya después de que iniciamos estos calurosos días, así es, iniciamos hoy con toda la información que se desarrolló el día de ayer y parte de la noche, hoy con la primera plana del periódico Reforma. El periódico Reforma, Corazón de México. Un día como hoy, de hace 78 años, nació en Juchitán, Oaxaca, el artista plástico y activista Francisco Toledo. Pues fíjese usted que afecta exdirector de Pemex a la industria, traba a Lozoya a fertilizantes, bloquea a empresa para impulsar planta chatarra de 473 millones de dólares. Pemex también afectó el desarrollo de la industria de los fertilizantes en México con una decisión de adquirir en 2013 la planta chatarra de agronitrogenados en la que ha gastado 473 millones de dólares y sigue sin operar. Bueno, otros de los negocios que han hecho muchos hombres que han participado precisamente de la administración pública. Y bueno, otra cosa, todos los días sale algo de millones y millones. Aquí viene precisamente la nota completa de ahora esto que bueno, se ve claramente que no era una compra precisamente orientada hacia algo que era beneficioso para la sociedad, sino una compra de algo que no servía seguramente para enriquecer a muchos. Desborda sargazo a Quintana Roo. Pese a que han destinado 62 millones del Fondo de Desastres Naturales para la limpieza del sargazo, autoridades federales y estatales no han contenido esta alga en las playas de Chetumal, Cancún, lo que afecta a miles de vacacionistas. Definitivamente lo que tenemos que cambiar aquí es la óptica. El sargazo es algo de la naturaleza para fortalecer nuestros arenales, pero mientras no lo entendamos así y queramos luchar contra él, de veras estamos luchando contra la naturaleza y por ende contra nosotros mismos. Fíjate que ahorita que mencionas eso, algunos vacacionistas que vienen de visita aquí a nuestro destino nos decían, bueno, ¿qué es eso del sargazo? O sea, hay que ser muy específicos en ese sentido, como bien mencionabas, es una alga marina. Es una alga marina que, bueno, finalmente es como es algo que limpia. Un ciclo de la naturaleza. Así es, y desafortunadamente no hay una explicación hasta el momento de parte de los expertos en por qué están llegando de manera tan copiosa, tan abundante aquí al Caribe, porque no solamente es exclusivo del estado de Quintana Roo, es todo el Caribe. Estamos hablando también de las islas, se está desarrollando esta oleada de alga a estas costas del Caribe, no solo mexicano, sino internacional. Entonces, y fíjate, Norma, que muchos, como no es algo que se ve año con año, muchos dicen, bueno, está pasando algo que no había pasado. Y no, ya hay investigadores alzando la voz diciendo, no, claro que ha pasado. Lo que pasa es que hay ciclos más cortos y ciclos más largos, ¿no? Una cosa es que pase 24 horas, que pase un día, otra que pase una semana, otra que pase un mes, otra que pase un año. Igual, en los ritmos de la naturaleza hay cosas que se dan cada año y hay cosas que se dan cada 10 años, hay cosas que se dan cada 40 años, etcétera. Entonces, esto del sargazo es algo que efectivamente es un ciclo natural de la naturaleza, valga la redundancia, y que así ha sido siempre y que así seguirá siendo siempre, bueno, hasta que el hombre no acabe de tocar precisamente los ciclos de la naturaleza. Así es que habría que estar pensando, más que cómo lo eliminamos, cómo le podemos dar una vertiente, ¿no? Como cuando cae agua, en lugar de pensar en pueblos que antes cerca de cañadas se inundaban, bueno, pues se crearon presas. Y ahora, en lugar de temerle a las lluvias torrenciales, pues se ponen alegres porque esa agua se deposita precisamente en estas presas y se guarda para el uso de la humanidad.
igual, el sargazo habrá que verle. Yo creo que el enfoque que le estamos dando no es el correcto, ver cómo me deshago de él, es ver cómo le doy la vuelta, cómo lo aprovecho y también puedo seguir aprovechando mis playas o al menos parte de las playas, o sea, ponerlo en una parte, ponerlo en otro, en fin. Yo no soy un científico ni un biólogo marino, pero el enfoque se le está dando como de enfrentamiento cuando tendría que ser un enfoque amigable de cómo voy a aprovechar esto que me regala la naturaleza y también puedo seguir aprovechando las playas. Así es, porque finalmente, como dices, es algo de naturaleza que por las corrientes de agua, esto viene, dicen que, bueno, parte de Brasil, de Sudamérica, viene hacia acá. Entonces, lo único que hay que hacer es desviar, no lo podemos evitar. De hecho, en el recorrido que hicieron hace algunas semanas por aquí el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, con otras autoridades por parte también de la Secretaría de Medio Ambiente de la Semarnat y autoridades locales, bueno, pues se quedaron impresionados porque son montañas, efectivamente, de esta alga, sobre todo, no solamente en Cancún, sino Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum incluso es la parte que dijéramos más afectada, que son montañas de esta alga marina cafezosa. Y sí huele un poco mal. Sí, porque es esa materia orgánica que está en descomposición, Así que está es. en transición. Pero Norma, acuérdate, cuando recién Cancún hizo su primera etapa, lo que es la zona hotelera más allá del Hotel Sheraton, que no había hoteles hace 30 años, 40 años, llegabas y eran, así como dijiste ahorita, montañas de sargazo, eran montañas de arenales. Bueno, vea usted todavía lo que nos queda de Playa Delfines que nos han ido robando. Vea qué montaña de arena. O sea, hay literalmente que bajar. Es el mirador porque estás arriba de la arena. O sea, estás en una montaña de arena donde ves el mar desde arriba. O sea, desde el Sheraton para allá eran montañas de arena. Y todavía hay muchas zonas, por ejemplo, enfrente de Plaza Flamingo, en que si tú vienes en el Boulevard Cuculcán, ves las casas y los edificios del lado derecho, entre la carretera y el mar, los ves arriba, precisamente porque se hicieron encima de estas montañas de arena. Pues ¿de dónde creemos que salieron esas montañas de arena? De montañas de sargazo, que precisamente llegaban aquí y se formaban esos arenales tan preciosos que teníamos, que hoy los hemos ido extinguiendo y que luego nos quejamos precisamente de deterioro de nuestras playas, porque hemos detenido el ciclo natural. Estas montañas de sargazo ¿qué pasa en un hotel? Cuando lo remodelan, pues el hotel cierra, ni modo, tiene que cerrar una temporada porque lo están remodelando, o cierran medio hotel y usan la otra mitad. Bueno, igual, esto lo tendríamos que ver como un ciclo de la naturaleza precisamente para darnos esos arenales, para recuperar esa arena de la que tanto se la pasan lloriqueando muchos hoteleros en Quintana Roo. Entonces tendríamos que pensar, ni modo, Cancún está en mantenimiento, Cancún está recibiendo ahorita oleadas de sargazo para formar arenales. Tendríamos que promocionar a Cancún ahorita de una manera diferente. Estamos ahorita en una parte de ciclo de la naturaleza. Hay muchísima gente en el mundo que entiende y ahora admira precisamente a las comunidades que apoyan a la naturaleza. En fin, hay muchos enfoques que se le podría dar a esto, pero precisamente nos está nutriendo la naturaleza de arenales y no nos dejamos. Pues es parte del desconocimiento que se tiene. Es parte del desconocimiento que se tiene. Así es. Y bueno, pues nos metimos mucho a esta nota porque es una nota precisamente que tiene una vigencia, ¿sí? Y tiene una vigencia diaria en Cancún porque precisamente se habla mucho de las playas porque dependemos directa o indirectamente de las playas en este estado y bueno, es un tema muy vigente y muy actual. Por eso nos adentramos un poquito a esta nota. Sobre todo porque estamos en la temporada más alta vacacional del año. Entonces, obviamente, muchísima gente se pregunta qué es el sargazo, por eso nos metimos tan a fondo de lo que se trata. En algunos hoteles, de hecho, han estado haciendo, porque tampoco lo podemos retirar, echarlos en bolsas y vámonos a la basura. Sí, no es así. No hay bolsas que alcancen. Sí, no, tampoco. Lo que están haciendo algunos hoteles es enterrarlo en la propia arena. Eso es lo que están tratando de hacer. Y así lo nutres, lo tapas, no huele igual y estás dejando, eso se hace mucho en Holbox. Mira, en Holbox que la gente, por eso te digo que es cuestión de óptica, en Holbox que llega mucho turismo buscando la naturaleza, tú no ves al turista europeo quejándose de sargazo.
no se queja un poco más el americano, pero les hacen caminitos entre el sargazo del hotel, un caminito de arena, y luego como isletas de arena. Se limpian esta parte, pero lo demás del sargazo ahí se va quedando. Claro. Llega el turista y está disfrutando la naturaleza, y sí, hay días álgidos, ciertamente, que es muy chapopotoso, y que sí, hay quien no le gusta, hay quien dice, huele a rancho. Pues que sí, es un olor de una degradación orgánica, tampoco es algo putefacto, pero es un olor a rancho, a campo. Hay quien le gusta y a quien no, pero ni modo, son momentos que pasan en la naturaleza y se aprovecha y bueno, ahí tiene usted eso que acabas de decir, yo creo que es lo más factible, así pensando rápido. O sea, haz un hoyo en la misma arena, lo entierras, le echas la arena encima, sigue su proceso de descomposición para nutrir a ese arenal, y por lo pronto ni te huele tanto, ni se ve tanto, porque está la arena, y esa es una opción que se podría hacer aisladamente. Se están aisladamente. implementando algunos de los hoteleros. Aquí es donde empieza a salir el ingenio, y hasta que no salga uno con algo ya muy claro, alguna técnica especial, y verá que esto... Además, Cancún, déjame decirle, está de verdad lleno. Riviera Maya igualmente. Y bueno, no solamente esta parte, Mahahual y Bacalar está, de verdad, nos decían algunos operadores turísticos que este año, incluso por ahí del día 20-21 de este mes de julio, tienen ya registrados los días de más visitas aquí al estado de Quintana Roo. O sea, según los reportes de las aerolíneas, son los días de más visitas que se esperan la llegada de turistas. Así es. Este final de julio. Por todo lo que, pues las reservaciones obviamente que ya se tienen de las aerolíneas y demás. Julio van a romper récord. Julio. Así o es. Julio y agosto. Romper récord, no, solo estos días. Julio. O sea, 20 y 21 de este mes de julio. Fueron los que registraron ese pico. Exactamente, van a registrar y ese es que, pico. mire, sargazo no sargazo, los hoteles son plataformas que están más arriba del nivel de la arena. La vista de la naturaleza, que es lo que la gente viene a disfrutar, sigue siendo hermosísima, el mar sigue siendo hermosísimo. En fin, de veras, creo que nos estamos asustando de algo, que si entrevistamos a muchos turistas, no les asusta. Claro que les gustaría ver una arena blanca, pero les asusta menos que a nosotros, ¿eh? Ellos siguen en su terraza tomando su cerveza, viendo al mar, viendo a las muchachas en bikini, y siguen contentos, todos siguen contentos. Y la prueba es esa. Esto de sargazo ha sido noticia seria, y la gente sigue llegando con o sin sargazo. Entonces, tranquilos, sereno, moreno. Para algunos expertos biólogos marinos, para ellos es una bendición y un tema de investigación formidable, o sea, es una bendición. Y te digo que de investigación ya hay científicos que empezaron a mencionar, pues seguramente ya lo sabían, pero ya empezaron a alzar la voz. No es algo raro, lo que pasa es que es uno de los ciclos largos, no es algo que vamos a ver a cada rato, pero es algo que se ha visto en Quintana Roo cada 40 años, cada 50 años. Esas montañas de arena, insisto, que teníamos y que todavía están los vestigios de ellas en Playa Delfines, toda esa zona que son verdaderas montañas. En Quintana Roo no hay montañas. No es que eso sea una formación rocosa abajo y que por eso está eso más arriba, no, son verdaderas montañas de arena. ¿De dónde salieron? De acumulación de sargazo. Bueno, pues ahí tiene usted. De mano a Putin y patada a aliados. Esto se refiere precisamente a esta reunión que tuvieron el presidente Trump y el presidente Putin. Donald Trump dejó ayer claro que mantiene a sus enemigos cerca, pero que sus aliados no cuentan con ese privilegio. El presidente estadounidense se reunió en Finlandia con su par ruso Vladimir Putin y lo defendió ante las cámaras, desafiando a sus propias agencias de inteligencia de las acusaciones de injerencia en las elecciones del 2016. Pues ahí tiene usted. Primero estaba precisamente hablando mal de la Unión Europea, que son sus aliados naturales, y bueno, ahora de la mano de Putin. Los críticos dicen que esto es que porque Rusia, que ha sido un estado, bueno, es el país más grande del mundo, y que además ha estado virgen a muchas cuestiones de negocios transnacionales, y que bueno,
ya vio precisamente Donald Trump, que es un empresario antes que un presidente, ya vio cómo puede hacer muchísimos negocios con Rusia. Y bueno, entonces ahora le está conveniendo más Rusia y más Putin que la Unión Europea. Para que vea que a pesar de todo lo que nos decían siempre, que a pesar de que se cayó la cortina de hierro precisamente y se terminó esa guerra fría entre Oriente y Occidente, pues fíjese usted que los negocios pueden más que ninguna labor de paz o de cuestiones humanitarias. Ahí está precisamente Donald Trump dándole la mano a Putin, y no es tanto como estadística, sino como hombre de negocios, que ve un filón ahí en Rusia donde se puede meter y se puede hacer todavía más rico. En fin, mucho de qué hablar también hacia el interior de Estados Unidos, porque muchos de los republicanos, precisamente, que es el partido de Donald Trump, lo han criticado, y ahora sí, bueno, ellos son de los más tradicionalistas. Imagínese usted, a ese nivel tradicionalista, los rusos, estamos hablando de una generación, cuando hablamos de Donald Trump y de los americanos que hoy están en el poder, que son gente de edad avanzada, no son jovencitos como en otros países, pues es una generación que creció con el estigma del comunismo y de los rusos, ¿no? Así como hablan hoy de los terroristas árabes, crecieron ellos hablando de los terroristas, de los comunistas y de los rusos, y ahora, bueno, se les cayeron los chones de ver a su presidente tan amigable y listo para hacer todo tipo de negocios con Rusia. Pues ahí tiene usted esta nota, no se la pierda. Admiten su falta. Médicos acusados de cometer plagio del trabajo de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Autónoma de Yucatán reconocen sus errores y piden disculpas. Descansa haciendo adobes. Andrés Manuel López Obrador llegó a vacacionar a Tabasco y anunció el traslado inmediato de la Secretaría de Energía a su estado natal. Ya lo pueden dar por un hecho. Esto mientras estaba haciendo unos adobes. A lo mejor les va a poner su firma y se pueden vender bien. Ahora ya tiene muchos fans abiertos López Obrador. Deja PRI y autocritica. El exdirigente del PRI, René Juárez, dejó al PRI y ahora se ha dedicado a criticarlo. Otro como Ulises, ya se creyó de veras el picudo, se le olvidó que lo pusieron ahí y bueno, ahora ya siendo diputado precisamente plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional, René Juárez. Pero es una crítica al partido, más que a él, o sea, es una crítica, la verdad es que una reflexión de por qué incluso perdieron, ¿no? De hecho, en su discurso decía que así como entró por la puerta grande, sería igualmente por la puerta grande, ¿no? Se va, renuncia a la dirigencia porque, bueno, se va también, anda buscando ser el dirigente de la bancada priista en el Congreso. Sí, él está muy activo, pero insisto, él llegó a una posición, no diría yo que por méritos propios, sino por circunstancias en donde necesitaban a alguien de su perfil, lo jalaron, lo trajeron y lo pusieron ahí. Porque los puestos políticos, hay dos maneras y probablemente más de llegar a ellos, ¿no? Una es cuando tú vas subiendo, vas haciendo arreglos precisamente dentro de la política y entonces como resultado vas subiendo en esa pirámide del poder. O cuando el poder necesita a alguien de cierto perfil para dar cierta imagen, lo busca, lo jala y lo coloca. Y no es precisamente por méritos propios, pero luego hay unos que llegan ahí, lo jalaron, lo pusieron en determinada coyuntura política y yo veo a este señor que bueno, ahora ya está, pues no sé, saliéndose precisamente del rol en donde lo habían puesto. A ver qué dice el PRI, a ver si no le llaman la atención precisamente como lo hicieron con Ulises Ruiz. Ven en Congreso riesgo en consultas sobre el aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí tiene usted, van a hacer una consulta. Pues esto es precisamente el periódico Reforma en su primera plana. Y también lo que destaca hoy el periódico El Universal. Guerra en Ciudad de México por 2,000 narcotienditas. Recrudece violencia entre Unión de Tepito y Antiunión. Asesinatos por la disputa del control de 8 delegaciones. Terrible lo que está pasando en Ciudad de México. Trump cree más en Putin que en la CIA, dice el presidente de Estados Unidos.
dio más crédito a su homólogo ruso en el caso Rusagate, lo que generó críticas. Pues sí, esto es lo que, ahora sí que de las ocurrencias de este presidente. Homex, bancarrota que afecta a familias mexicanas. Y insatisfecho con seguridad, el presidente Enrique Peña Nieto dice que pese a esfuerzos, los resultados no son los esperados. Bueno, hasta ahora lo reconocen, ¿no? Fondo Monetario Internacional recorta previsión del Producto Interno Bruto para 2019 por el Tratado de Libre Comercio. Ajusta del 3% al 2.7% el pronóstico, también por la agenda política del nuevo gobierno y la guerra comercial. En vilo, 8,000 elementos del Estado Mayor, los 8,000 personas que forman parte del Estado Mayor Presidencial, entre ellas 12 generales y almirantes, dejarán de resguardar al presidente para tomar nuevas labores en la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con los planes de Andrés Manuel López Obrador, su misión fundamental hasta ese sexenio es proteger al mandatario federal, pero también cuidar a jefes de Estado que visitan el país y operar la flota aérea presidencial. Pues sí, desaparece lo que es el Estado Mayor Presidencial. Ruiz Massieu plantea al PRI regresar a la base. La nueva dirigencia del PRI llamó a la unidad del partido y a regresar a las bases luego de la derrota electoral del pasado 1 de julio. Construyamos esa unidad desde la democracia interna, de abajo hacia arriba, de la base a la dirigencia, exhortó Claudia Ruiz Massieu. Pues sí, se les olvidó tomar en cuenta precisamente a su base. La inexperiencia, soberbia, malas decisiones y fallas del gobierno federal llevaron al PRI al tercer lugar en la pasada elección. Esto dice Francisco Labastida, ex candidato presidencial. Pues eso es lo que destaca hoy el periódico El Universal. Fíjate que estas declaraciones de los Sí, priistas dándose golpe de pecho, es como si llega uno, se roba todo lo que hay en la tienda y ya que se llevó todo dice, bueno, ahora sí, tenemos que ser honrados, esto no puede seguir así, ¿no? Ellos son los primeros de cúpula, ¿no? Sí, Son ellos, estos dirigentes que están hablando, eran los primeros cupulares, los primeros que se decidieron y se repartieron el botín precisamente que tuvieron a la mano cuando estaban ejerciendo el poder. Ahora ya me sacaron, ya me evidenciaron, no, sí, tenemos que volver a las bases. Pues es que es lo único que les queda, ¿no? Las bases que están ahí, los priistas de verdad, porque aunque usted no lo crea, hay priistas buenos, hay priistas bien intencionados, hay gente de la calle que sí cree en su partido y que se faja haciendo la chamba, ¿no? La chamba de base. Pues ahora dorarles la píldora porque es lo único que nos queda, o los que nos quedan, porque muchos ya se fueron, es decirle que no, que sí, hay que volver a las bases. Cuando ellos ya se llevaron todo, ¿no? Pero bueno, de veras que el cinismo aquí no anda en burro. Aquí el tema es de que finalmente, si algo tenemos que reconocerle a los priistas, es su institucionalidad. O sea, cuando alguien, por ejemplo, en el caso del presidente, que es su líder de moral, dijéramos, de su partido, finalmente, pues sí, finalmente cuando deciden algo, por dedazo, pues todos se alinean, sí, son institucionales, sí. O sea, eso es lo que hay que reconocer a los priistas. Los de cúpula se roban todo y los demás apechugan. Así Entonces, es. Ahora les dicen, pero no se preocupen, ahora volvemos a las bases y vamos a estar con nuestro líder. Yo le diría al presidente, el líder inmoral. Porque, bueno. porque sí es un líder inmoral, tienes toda la razón, pero bueno, es el líder inmoral. Y sí tienes razón, si algo tiene el PRI, es precisamente que saben de líneas y dicen todos a la derecha, todos a la derecha. Si algo tenía el PRD es completamente lo contrario. Si el dirigente decía a la derecha, los demás decían, ¿y por qué? Nos vamos a la izquierda. Si el otro decía para adelante, los demás decían para atrás. Y la mitad decía, cada quien decía para dónde, ¿no? Y era el zafarrancho que se traían adentro del PRD. Pero bueno. No, el tema aquí es de que precisamente como reconoce el propio señor Labastida Ochoa, se olvidaron las bases, se olvidó que las elecciones se ganan con votos. Y efectivamente se olvidaron de sus militantes. De sus militantes y la ciudadanía, que precisamente es a la que representaban, y bueno, hicieron de las suyas, siguen saliendo, Norma, bueno, eso yo no lo acabo de entender bien, pero eso de que el avión presidencial siempre no es de nosotros,
sino que nos No, lo eso rentan, sí. nos lo rentan en $250,000 diarios y que es un contrato que no se puede echar para atrás. En fin, una de tricuñuelas. ¿Y quién hizo ese contrato? ¿No? ¿Quién es el intermediario? En fin, una de cochineros que nos están dejando todavía, y de todos los millones y millones que parece que se desviaron también en la compra del combustible de gasolina para traer a México. En fin, el cochinero sigue rebosando y va a seguir. Nos va a pasar como nos pasó en Quintana Roo, que sabíamos todas las tropelías que estaba haciendo Roberto Borge, y cuando se fue, bueno, hasta la fecha, sigue saliendo. Es como una herida que sigue saliendo pus y sigue saliendo pus. Igualito el mismo modus operandi a nivel federal, y nos va a seguir pasando, que vamos a seguir descubriendo cosas y cosas y cosas de esta gente que se enriqueció a manos llenas cínicamente, de veras vergonzoso. El periódico Excelsior en su primera plana: recortan 2,000 millones al Senado, topan sueldos en 90,000 pesos, ¿no? Y dice Martí Batres, presentó el plan de austeridad, plantea reducción de 40.8% al presupuesto, quita 800 millones a comisiones y grupos parlamentarios. Y bueno, aquí viene precisamente una gráfica de cómo están los sueldos actualmente y cómo se van a ir acomodando. Esto, por ejemplo, con los senadores, con los diputados, en fin, va a haber un ajuste de precios. Rusia no metió mano en Estados Unidos, dice Putin. SOE, Secretaría de Gobernación cercana a ciudadanos, pues eso nos dicen siempre. En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, SOE Robledo, propuesto como subsecretario de Gobernación, dijo que separarán las labores de seguridad pública de la Secretaría y se acabará el espionaje político. Defensa del país aún es un gran reto, dice Peña Nieto. Matan a asaltante que tomó 3 rehenes en Sonora. Fondo Monetario Internacional recorta proyección de México para 2019. Exhuman a 4 bebés fallecidos en Morelos. René Juárez critica al PRI y deja la dirigencia. Y la copa llega a casa. Mire usted, a una multitud que, bueno, si así se reuniera para cuestiones políticas, otra sería el estilo de nuestro mundo. La copa llega a casa, miles de aficionados franceses abarrotaron los Campos Elíseos para festejar el bicampeonato de su selección en el Mundial de Fútbol. Pues ahí tiene usted, esta es precisamente la primera plana del periódico Excelsior. Y lo que destaca Milenio: se tambalea el aporte del Papa en foros de paz. Lo anuncié por ansiedad. Carlos Cruz, compañero del equipo, lo confirmó, explica Loreta Ortiz. Consulta por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, inviable hasta 2021. INE, que decían los expertos, exige Claudio X González. Asesinan a 7 en Fresnillo, matan al ladrón durante el rescate de rehenes en Sonora. Y bueno, noticias sin fundamento, dice el Vaticano. López Obrador realiza invitación. Cataclismo sexenal: PRI perdió 14 estados y la mayoría de sus legisladores. Juárez deja la dirigencia, llega Ruiz Massieu y Rubén Moreira. Uy, imagínese usted. Carlos Jan, Banorte, un aliado natural de gobiernos, potencial el desarrollo de infraestructura, dice, autorizan vender gas LP en tiendas de Walmart. Tufi Miguel, disciplina financiera y mejor servicio son los retos del IMSS. Y bueno, una foto donde destaca los 90 años de la Policía Federal. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que solo en unidad se podrá superar el reto de combatir la inseguridad, y confió en que el Estado será capaz de contener los grandes delictivos. Y bueno, una foto con todo el armamento y los caballos de la Policía Federal. Desde que hicieron un recorrido, bueno, una exposición, dijéramos, de todos los vehículos, caballos y todo que tiene la Policía Federal en esta conmemoración del día de ayer, ahí en el Campo Marta, ahí en Los Pinos. Y bueno, ahorita les vamos a pasar unas imágenes de todas esas patrullas y demás. Ustedes recordarán cuando era el uniforme de la Policía Federal, que era medio verdoso, luego cafezo, luego como color caqui, ¿no? Y bueno, ahora ya es azul marino, pero la transformación de esta Policía Federal.
Y bueno, eso es lo que destacan hoy los periódicos locales. Ahorita les vamos a detallar, los periódicos nacionales, le vamos a detallar lo que publicaron hoy los periódicos locales, sin antes irnos a una pausa y regresamos. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Radio Luces te acompaña en cualquier sitio en el que te encuentres. Solo ingresa a nuestro sitio web www.lucesdelsiglo.com/radio y disfruta del mejor contenido en música y programación disponible en la red. Radio Luces. ¿Sabías que como ciudadano puedes denunciar actos o conductas inadecuadas de los servidores públicos? Si recibes un servicio público y eres víctima de maltrato, abuso, actos de corrupción o un mal servicio, no guardes silencio. Denuncia 01800-849-7784. Línea de denuncia TACPOL. Tu llamada es anónima y gratuita desde cualquier línea fija. También puedes denunciar en la página denuncia.qroo.gov.mx o descarga la aplicación TACPOL, disponible para Android e iOS. Juntos contra la corrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado. Gobierno del Estado de Quintana Roo. El mundo cambia segundo a segundo. Mantente al tanto desde tu smartphone a través de Luces del Siglo en su versión digital. Ingresa www.lucesdelsiglo.com o síguenos en Facebook. Recibe notificaciones en cada actualización de nuestra red de reporteros. En Twitter, búscanos como @Luces del Siglo. Luces del Siglo, socio estratégico del Grupo Reforma. Luces del Siglo. Escuchamos al mundo, luego hacemos periodismo. Mapa Global Media. Mapa Global Media. Impresión digital y gran formato. Tarjetas de presentación, trípticos, dípticos, flyers, descuentos por volumen, publicidad exterior, espectaculares, unipolares, vallas, panorámicos, multimedia, SMO y aplicaciones. Contacto mapaglobalmedia@gmail.com 998-277-1183. En Cancún, Quintana Roo, Mapa Global Media. Global Media. Teatro Exbalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Exbalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Exbalanque. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí a LSD Noticias. Y bueno, ya con toda la información que se publica aquí en el estado de Quintana Roo, e iniciamos con Luces del Siglo. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Fíjese usted que ahora que se da esta reunión, pues yo no diría tan, pues no sé, pero esta reunión histórica, porque es histórica la reunión que tuvo el presidente Trump con Putin, porque bueno, nunca se había visto una reunión de un presidente ruso y uno americano tan amigable, tan abierta,
Bueno, el presidente, y sobre todo de un presidente Trump que se ha destacado precisamente por su agresividad y por su falta de cortesía, y ahora resulta que con el presidente ruso, amable, cortés, casi lo que él quiera, ¿no? Y digo porque esto se da el día de ayer, y precisamente en 1975 una nave espacial Apolo de Estados Unidos se une a una soviética Soyuz en el primer acoplamiento de naves de las superpotencias. Pues ahí está, estamos conmemorando precisamente esto que se da ya en el espacio de cooperación, precisamente en lo que es los viajes fuera ya ya en la órbita terrestre. Y bueno, esto también de la mano con este acoplamiento que está trayendo precisamente el presidente Putin y el presidente Trump. Analizará el legislativo ajustar salarios y reorientar el gasto. Aunque los sueldos que perciben los funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Quintana Roo son inferiores a los 108,000 pesos que ganará el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es necesario hacer un análisis que permita ajustar el presupuesto de 2019 a los parámetros de austeridad que requiere el país, opinó Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso Estatal. Pues ahí tiene usted, luego están los repetidores a nivel estatal, y bueno, ahí está Emiliano Ramos precisamente alzando la voz en este sentido. Y bueno, aquí también viene una gráfica de los salarios de los funcionarios a nivel estatal, y después de las retenciones de ley, el salario neto que en Quintana Roo perciben el gobernador, secretario de gabinete, diputados locales, magistrados y jueces no rebasan los 108,000 pesos que ganará el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 40% de lo que actualmente cobra Enrique Peña Nieto, ¿no? Y aquí nos dice precisamente el gobernador del estado gana 105,462 pesos, los secretarios 73,993, los diputados 99,354, los magistrados 106,364, los magistrados supernumerarios 83,661 y los jueces 45,935 pesos. Esto es lo que se da en el estado, y bueno, vamos a ver si hay precisamente alguna influencia de estas políticas anunciadas por el presidente electo aquí en Quintana Roo. Y fíjate que en ese sentido, hoy también se publica lo que ganan actualmente los servidores públicos a nivel nacional, y en este recorte salarial que pretende hacer Andrés Manuel López Obrador una vez que tome posesión como presidente, bueno, pues obviamente se tendrá que ajustar todos estos salarios a nivel nacional. Por eso él hablaba de cuánto ganaba, por ejemplo, un magistrado y cómo iban a reducir este recorte salarial. Por ejemplo, hay trabajadores que ganan más de 1,000,000 de pesos. O sea, digo, esto es ofensivo incluso para todos los mexicanos. Por ejemplo, ¿cuáles son las percepciones de los servidores públicos? Si nos mostramos la gráfica ahí en nuestra productora, el presidente de la República actualmente gana 214,994 pesos. Eso es lo que gana mensualmente. Anualmente gana 2,579,938 pesos. Un secretario de Estado gana 211,439,80 pesos mensual. Un subsecretario de Estado o equivalente, 200,705 pesos. El oficial mayor o el equivalente del oficial mayor gana 198,499 pesos. Ese es un promedio entre 198 y 200,000 pesos. Una jefatura de unidad o un equivalente gana entre 167,000 y 197,000 pesos, depende el cargo, ¿no? O la secretaría. La dirección general o equivalente igual ganan entre 126,000 a 159,000 dependiendo. Y las direcciones adjuntas o equivalentes ganan entre 89,000 o 122,000 pesos. Eso es lo que ganan en sueldo bruto los servidores públicos, dijéramos, de primer rango del gobierno federal.
lo que decía Andrés Manuel, en que nadie puede ganar más que el presidente, ahora con esta reducción que él pretende hacer, que ganaría un promedio de 108,000 pesos, más o menos, que es lo que, en donde incluso invitó, hay que recordar que el jueves pasado que tuvo la reunión con los gobernadores, con los de la CONAGO, bueno, invitaba a los gobernadores a que en esta, pues, ajuste salarial, pues, entraran todos. Que le entraran ellos también. Que le entraran todos los gobernadores. Y bueno, pues es parte de la invitación que está haciendo en este plan de austeridad y corrupción que está implementando, que va a implementar Andrés Manuel López Obrador. Por eso es importante destacar que aquí en Quintana Roo, ya estamos. pues sí, ya estamos, porque efectivamente cuando entró a gobernar Carlos Joaquín González Quintana Roo, precisamente se hicieron muchos ajustes, inclusive también en viáticos, en celulares, todo esto, plan de austeridad que él presentó prácticamente hace 2 años, era precisamente hacer todos estos recortes, porque finalmente, bueno, aquí ya lo vivimos en Quintana Roo, todos estos abusos de poder que se dieron de la administración pasada, bueno, pues era necesario precisamente hacer ese tipo de cambios. Sí, lo que se está dando a nivel federal, lo vivimos a nivel estatal, y precisamente la nueva administración que entró después de Roberto Borges también entró con implementaciones muy semejantes a las que está hoy aplicando López Obrador. Y los sueldos, bueno, de los funcionarios estatales, la verdad es que no están mal, es más, yo me atrevería a decir que el sueldo de juez, porque esto es bruto, o sea, de aquí todavía tienen ciertos descuentos, yo me atrevería a decir que el sueldo de un juez es bajo para la responsabilidad que tienen, ese debería de ir un poco más arriba. Pero fíjese usted igual como los sueldos de los magistrados en Quintana Roo no están desfasados, lo mismo que está desfasado el sueldo de un magistrado federal con respecto precisamente al sueldo del presidente, en donde lo duplican y más, ¿no? Y bueno, es precisamente lo que ha llamado la atención a nivel federal, precisamente lo inflado de los sueldos de los magistrados, que bueno, ya salió el ocurrente, uno de los magistrados a decir que bueno, es para que en pocas palabras no sean comprables, para que ellos tengan su lana y no vayan a caer en la tentación de que alguien los compre. Pues ahí tiene usted un análisis que hace precisamente Luces del Siglo, y que en donde nos damos cuenta que Quintana Roo de alguna manera ya está dentro de este plan de austeridad. No son sueldos malos, imagínese usted, pues no cualquiera hoy en día gana 100,000 pesos mensuales, que es alrededor de lo que ganan los magistrados, el gobernador y los diputados, ¿no? Bueno, los secretarios ya son empleados precisamente administrativos, ellos ya ganan un poco menos, y de ahí se va, pero yo creo que son sueldos dignos en Quintana Roo, y no exorbitantes, ¿no? Como se da en algunos estados que tienen los gobernadores un sueldo mayor que el del presidente. Así es. Bueno, pues propuesta federal también de 6 días de trabajo choca con ley estatal. Temen el aumento de jornada laboral, y bueno, ahí se va a dar una discusión precisamente porque en Quintana Roo y supongo que en muchos estados precisamente ya los trabajadores tienen precisamente una semana de 5 días y 2 días de descanso. Y bueno, ahora con esta propuesta de López Obrador de 6 días de trabajo, vamos a ver si esto se ajusta o si empieza esto a acomodarse de esa manera a nivel federal y los estados siguen precisamente como están. Esto seguramente el tiempo lo irá dando. México, esto es preocupante, México en el sitio 135 en el índice que mide grados de corrupción en el sector público, según empresarios y analistas. Y fíjese usted, precisamente por eso es urgente todos estos esquemas que se están haciendo, se van a hacer a nivel federal y que se han ido implementando precisamente en el estado de Quintana Roo, precisamente para atajar la corrupción. Porque en este índice de percepción de la corrupción, fíjese nada más, en una lista de 180 países, México está en el número 135. Sí, no, ese es ofensivo. O sea, por abajo de Vietnam, ¿no? Por abajo de Brasil, por abajo, por ejemplo, el país más honesto es Nueva Zelanda. Lo sigue Dinamarca, luego de ahí empiezan a bajar, por ejemplo, Canadá, que es de los mejores, ya va en el número 8, Sí. Estados Unidos va en el número 16, de ahí te vas a Uruguay y Chile con el 23 y el 26, y por ejemplo España
Tiene el número 42, también ya es un lugar que uno diría, uy, el número 42 España, Cuba el 62, China el 77, imagínese usted, India el 81. Bueno, cuando ya entró uno en esa dinámica de que, China en el 77, pues ¿qué cree usted? México en el 135. Sí, o sea, estamos en la lona y digo, no nos lo necesito andar desgraciadamente en una lista, porque no es nada que no sepamos en México. De veras es un país de corrupción administrativa pública y bueno, hoy todos muy animados porque creemos que existe la posibilidad de que esto, si no cambia radicalmente, empiece a cambiar. Y insisto, nosotros ya vamos de gana en Quintana Roo, porque ya lo empezamos a ver, así como sufrimos en carne propia cosas que no estaban sufriendo en otros estados con la corrupción tan grande que tuvimos aquí con el gobierno de Roberto Borge. Bueno, ahora precisamente empezamos también a tener el aliciente de que estos cambios que se anuncian a nivel federal en Quintana Roo los conocemos, los hemos vivido y, insisto, aunque no ha habido un cambio radical, porque nada se puede cambiar de la noche a la mañana, definitivamente los que vivimos en estados sabemos que era un antes y un después. Estamos ya en un proceso de cambio y bueno, ahora mejor aún si esto se va a ir dando también a nivel federal. Bueno, pues imagínese usted que en las cosas de dinero, vivimos en un mundo de dinero, háblese de política, háblese de salud, háblese de lo que se hable, finalmente lo que va marcando muchos parámetros es el dinero. Imagínese usted que en una gira precisamente de este joven Sheeran durante el número 16, nadie en el planeta tiene un tour musical tan exitoso como Ed Sheeran, informó el sitio Pollstar, lo que ha logrado el primer semestre del año empequeñecer a los que están de cerca precisamente como Bruno Mars, The Rolling Stones, Taylor Swift y Pink. Imagínense, por ejemplo, The Rolling Stones, en una gira, en su gira más exitosa, ganaron $100 millones. Bueno, este muchachito Ed Sheeran, en lo que va del año, en una gira ha ganado 213 millones de dólares. Son monstruos que, mire, yo les soy franco, ni siquiera sé muy bien quién sea este Ed Sheeran. Si me van a decir muchos de los que nos ven que bueno, que porque yo ya estoy más viejito, pero el caso está que todavía no ha tenido tiempo de tener una popularidad tan grande para que muchos lo conozcamos. No es un nombre que uno dice y todos lo conocen. Y sin embargo, Ed Sheeran, en lo que va del año en su gira, ya recolectó 213 millones de dólares, lo que The Rolling Stones, que todos conocemos, con la fama que tienen, en su gira más exitosa, recolectaron 100 millones de dólares. Ahí tiene usted. Claro que a esto supongo que habría que también comentar que no son los mismos índices de población ni de comunicación que tenían en esa época. Hay muchos factores que intervienen, pero bueno, finalmente un jovencito en su gira artística en 6 meses ya sacó 213 millones de dólares. Así es que bueno, nosotros a trabajar para que saquemos para la torta, porque ellos, bueno, ellos les sacaron para mucho. Pues ahí tiene usted, esto es precisamente Luces del Siglo en su primera plana. No, bueno, lo que decías de él, es un jovencito este muchacho, de origen londinense. Inglés, sí. Inglés, guitarrista, pues canta, compone, o sea, es ahorita un genio, es un genio. Sí, y tiene más cara de nerd, fíjese, además, sí, tiene cara de nerd. Cuando uno lo compara con los Rolling Stones y bueno, todos estos rockeros heavy, pesados, y este muchachito tiene cara de nerd, ¿no? Con su pelito corto, sus lentes, ¿no? Parece, lo ves y estás viendo como un nerd. Y sin embargo, como dices, Norma, ya no solo es las atribuciones artísticas que tiene, sino todo la percepción logística que traen ya en la cabeza de proyectarse. Y bueno, ahí tiene usted un muchachito que si lo pones junto a los Rolling Stones, es un niñito bueno que sentiría de ir pasando en un pasillo donde estuvieran los Rolling Stones, le dirías, no niño, no pases, te van a saltar, ¿no? de la facha, digo, de los dos grupos. Y resulta que él jala más multitudes que The Rolling Stones en sus mejores momentos. Creo que 20 años este muchacho, ¿no? Una cosa así. Sí, jovencito. Desde los 16 años fue cuando empezó a hacer su carrera artística
Y bueno, uno de los que le llamó la atención, de hecho, fue al propio Elton John. Decían que en algún concierto le llamó mucha atención. Sí, se ve guapito el muchachito. Bueno. Le llamó la atención a Elton John. Y bueno, es el que finalmente, el propio Elton John es el que los pone en contacto con ciertas disqueras a este chico. Bueno, pues imagínense, a los que 20 años tendrá este muchacho. Sí, más 19, o menos. 20. Y fíjate que su imagen, ahorita que dices lo de Elton John, Es muy parecida. es parecida, podría ser su hijo, güerito, con sus lentes muy del tipo de los de Elton John. Y bueno, pues sí, por algo le llamó la atención también ellos. Tú sabes, todos los artistas que buscan a estas figuras como Elton John. Elton John vio algo en él que, bueno, nos dice que no estaba equivocado, ¿verdad? Cuando el muchachito está ganar precisamente, millones de dólares. Ya recolectó en esta gira, en lo que va del año, en medio año, 213 millones, cuando The Rolling Stones en su mejor momento, en todo un año, juntó 100 millones. Pues ahí tiene usted. Y bueno, otra nota que también tenemos que destacar es donde... Superan barrera de discapacidad. Fíjese usted que nuestra sociedad también está cambiando para bien en muchos sentidos. Precisamente aquí nos dicen, por ejemplo, de joven Juan José Córdoba Martínez soñaba con estudiar una carrera porque había escuchado que esa era la puerta para el éxito. Pero se equivocó, los estudios no bastaron y él tendría que demostrar a costa de su discapacidad que era apto y capaz para ejercer su profesión. Bueno, y aquí viene una nota que en pocas palabras nos dicen que los discapacitados están precisamente superando la barrera del estigma, porque era un estigma, había discapacitados muy bien preparados, pero había un estigma que decía, no, pues no le doy a él el trabajo, tiene muletas y no sé, y bueno, esta nota precisamente nos habla de que se está superando esta barrera, Normita. Así Coméntanos es. algo. Fíjate que en ese sentido, bueno, en esta historia que mencionamos hoy, que publicamos en el periódico, es precisamente porque el gobierno del estado pues se ha preocupado mucho por darle trabajo a esta gente con discapacidad. Básicamente, porque en el caso de este señor que es abogado de profesión y que haya esta apertura, porque efectivamente muchas veces cuando... Sí, porque no son favores, es como lo dices. No es que le esté haciendo el gobierno del estado, ahí vamos a hacerle el favor, pobrecitos de los discapacitados. Todo lo contrario, es esta gente que se llama discapacitada, está más capacitada profesionalmente que muchos otros. Y el gobierno del estado tiene un programa para abrir las puertas, ¿es correcto? Pues es que ese es el tema, o sea, no por tener una discapacidad, pues no sean del mismo talento que cualquier otra persona. O que más. O más, en muchos efectivamente. casos. Sí, porque finalmente es luchar contra la adversidad. Y en ese sentido, bueno, el gobierno de este gobierno ha sido muy enfático en decir que la oportunidad es para todos. Su eslogan de campaña, si recordábamos, la tierra de Quintana Roo es una tierra de oportunidades para todos, y efectivamente en ese sentido es porque quisimos destacar lo que fue una promesa de campaña y que se está haciendo realidad aquí en Quintana Roo. Hay mucha gente con discapacidad muy talentosa que se le está dando oportunidad de trabajar y de pues ahora sí desarrollar sus talentos dentro del gobierno. Y eso, bueno, pues hay que destacarlo. Y la verdad es que es ganancia doble, Norma, porque aparte de que tienen la capacidad profesional, como tú dices, como tuvieron que ir contra la adversidad y han tenido que superarse tanto espiritual e internamente para lograr lo que lograron, fíjese que son, en el caso hablando de gobierno, son funcionarios públicos normalmente mucho más éticos que otros, porque ellos tienen los valores más fundamentados en la realidad, ¿no? ¿De qué sirve, por ejemplo, tener mucho dinero si no tienes ética, si no tienes precisamente esa conexión con tu interior para poder salir adelante? Ellos lo tienen mucho más claro que la gente que no tiene discapacidades. No estoy diciendo que los que no tengamos discapacidades no podamos ser honrados, pero ellos ya tuvieron que hacer un doble esfuerzo a nivel de fuerza interna para salir adelante, y eso también les da una fortaleza que para servidores públicos, oiga usted, nos convienen, casi como que ahora deben ser los favoritos, porque tienen de veras una conexión con la realidad mucho más directa y están menos conectados
Su país. Añadió que esta medida les afecta pues competitivamente están muy por debajo en precios comparados con el resto del Caribe. En su momento, Cintrón había pedido al sector hotelero no bajar sus precios y aguantar pese a que el índice de reservaciones por el periodo vacacional se estaba presentando sumamente lento. De entre los 15 principales mercados que más pasajeros reporta el Aeropuerto Internacional de Cancún, 7 son provenientes de Estados Unidos, aunque ya están Panamá y Bogotá, Colombia, que en conjunto representan 522.623 pasajeros de los 7.2 millones que tiene registrados la Secretaría de Turismo del Estado, según su reporte del año pasado. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. De veras que algunas de los, dijéramos, de las voces cantantes en el tema de la estación de hoteles siempre pues no digo que traten de llorar, pero siempre están constantemente en un reclamo permanente. Sí, y ya les decía hace unos momentos al inicio del programa que Cancún en este momento está registrando la mayoría de ocupación hotelera, puesto que la llegada de vuelos tanto nacionales e internacionales está rompiendo récord en nuestro destino. O sea, como hace muchos años existía. O sea, en estos próximos días, que nos decían algunas compañeros ahí de las líneas aéreas, que el 20 y 21 de este mes vamos a tener cifras récord de llegada de turistas a nuestro destino. Cifras récord desde hace muchos años no se daban. Ahí tiene usted, y la verdad, mire,
sin entender y reconociendo que no es mi tema, ¿a poco si usted ahorita le dicen que en Oaxaca el cuarto esta semana no va a valer 1,000 pesos, sino va a valer 850? ¿A poco solo por eso se va usted a Oaxaca? Yo siento que si le dicen a uno que está al 50%, a lo mejor sí piensa ir usted a un destino al que no pensaba ir, pero porque le bajan el 15% ahora me voy a Cancún, no lo creo. Yo creo que va más por otros aspectos, por mejorar el servicio, por seguir mejorando la calidad, que ya la tenemos, hay que reconocerlo, pero bueno, también hay sus altas, hay sus bajas, y por un lado nos está llegando información que no nos checa. Por un lado dicen que están bajando las tarifas porque viene poca afluencia de turismos, y por el otro estamos oyendo que los vuelos vienen llenos, pues entonces ¿a dónde se va esa gente? Así es. Y bueno, hablando de otros temas, aquí también en Cancún harán un foro de bienestar animal. Claudia Pérez Salas, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, señaló en conferencia de prensa que se prevé que para octubre de este año se realice por primera ocasión una edición del Foro de Bienestar Animal en Quintana Roo. Vamos a escuchar la información. Expertos en bienestar animal convocados por la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, que agrupa a las empresas líderes del sector, participará por segunda ocasión en el evento más importante y con mayor afluencia de especialistas dirigido a veterinarios de México y Latinoamérica el próximo 19 de julio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Esta invitación por parte de los organizadores del evento más grande del sector veterinario de México obedece al trabajo que la asociación ha realizado para incrementar el entendimiento de la ciencia del bienestar animal hacia el público y dentro del sector de profesionales que involucra el manejo de animales en general. De hecho, se prevé que para octubre de este año se realice por primera ocasión una edición del Foro de Bienestar Animal en Quintana Roo, según detalló la directora ejecutiva de la asociación, Claudia Pérez Salas, quien comentó el deseo de realizar este evento en Cancún. En conferencia de prensa señaló que la fecha tentativa sería en octubre y consideró en ese sentido que el destino generará mucho impacto y asistencia por lo que representa el Caribe mexicano para el tema del bienestar animal, sobre todo en el caso de mamíferos marinos. A su vez, el miembro del Comité de Educación y Bienestar Animal de la asociación, Fernando Delgado, comentó que este evento tendrá 9 conferencias que tocarán temas fundamentales como bienestar animal en acuarios públicos, mitos y realidades del maltrato de caballos en México, bienestar animal en el sacrificio de ganado en rastros, cuidado y manejo veterinario de fauna y vida silvestre, entre otros. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Pues fíjate que con todo este tema de los cambios que se pretenden hacer del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con la desaparición de la figura de delegados federales en los estados, hay que decirlo, es la desaparición de la figura, no es que desaparezcan las delegaciones federales, eso es una aberración, o sea, eso no va a suceder. O sea, lo que mencionaba Andrés Manuel es que van a quitar los cargos de delegados y quizá de sus delegaciones que hay veces que no tienen razón de ser. Por ejemplo, había delegaciones, o hay más bien delegaciones que son de programas sociales como Pro México, Pro Bienestar, y existía un delegado para aplicar ese tipo de programas sociales, que eso depende de desarrollo social. O sea, ese tipo de cosas o esas dijéramos, esas pues dependencias que nada más si son burócratas, pues no tienen razón de ser. Y por ejemplo, lo que decían, ¿no?, que ahora los delegados federales deben contar con estudios académicos en materia afines a atribuciones que se le transfieran. Sin embargo, esta disposición no es cumplida en buena parte en las delegaciones en Quintana Roo. En la siguiente nota conoceremos a fondo estos casos. Vamos a escucharla. De acuerdo al eje de acción 5 del Plan Estatal de Desarrollo, el Gobierno del Estado impulsa un crecimiento ordenado y con sustentabilidad ambiental, para lo cual emprende estrategias que optimicen el transporte y en consecuencia mejore la calidad de vida de los quintanarroenses. El director de Comunicaciones y Transporte en el Estado, Alejandro Ramos Hernández, señaló lo anterior y precisó que el enfoque en el seguimiento de movilidad y transporte en la entidad es lograr mediante la planeación, el diseño y la implementación de proyectos integrales que facilite la movilidad y hacer el transporte público útil y confortable para todos. En ese sentido, comentó que en representación del secretario de la Secretaría de Transporte
Transporte e Infraestructura, William Conrado Alarcón, asistió al 10º Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad organizado por WRI México, con sede en la ciudad de Puebla, con el objetivo de retroalimentar y aportar ideas en proyectos innovadores en este rubro. Detalló que el encuentro funcionó también como espacio para plantear un diálogo abierto de las diferentes propuestas de las autoridades, que tienen como objetivo central establecer acciones para reducir al máximo los accidentes y brindar un transporte amigable para los usuarios, así como la ordenación y regulación del sistema de seguridad vial en el territorio nacional. El funcionario explicó que el WRI en México es una organización técnica global que convierte las grandes ideas en acciones y establece vínculos entre la conservación del medio ambiente y el bienestar humano. Trabaja con líderes y tomadores de decisiones para detonar acciones, políticas y proyectos a favor del desarrollo de capacidades por un mejor país. Con información de Luces del Siglo para LCD Noticias, Jorge Marín. Tiene ruido, ya lo veo. Pues bueno, esa es de la información que hoy se destaca en los medios. Fíjense que hoy estuvo medio floja la información. Como no hubo actividades de Andrés Manuel, ahorita se tomaron es que ahora 4 días. Fíjese usted, eso que dices, Norma, que parece ¿Sí? chiste, es cierto. Desde que ganó precisamente el PG, que ahora cada vez vamos a ir menos que le dicen el PG, ahora ya es Andrés Manuel. Aunque el otro día, oí el otro día a uno de sus allegados decirle Manuel Andrés, porque acuérdese usted que es Manuel Andrés, nada más que como era malo, se cambió a Andrés Manuel. Pero todavía muchos allegados o familiares pues le dicen Manuel Andrés, porque es Manuel Andrés, o Manuel incluso, pero sí parece chiste que este país, después de que ganó Andrés Manuel o Manuel Andrés, como usted le quiera decir, todos los ojos se voltearon a él y él iba marcando la pauta o va marcando la pauta de la información, porque él dice para acá y todo el mundo comenta eso, él dice para allá y todo el mundo comenta eso, unos hasta reclaman algo que él está diciendo, sería bueno limpiar la ventana, no, porque la ventana no se limpia así, todos le están discutiendo aún sin haber entrado, y fíjate, parece mentira, pero tienes toda la razón, se toma el señor 4 días de descanso y se frena la información. Sí, o está sea, muy floja la pauta la da él, y si no está, como viene con esa dinámica, de repente no está Andrés Manuel y todo el mundo se queda como en stand-by. Ni quien voltea a ver a Peña Nieto, ¿no? Porque bueno, eso ayer, por ejemplo, antes. En el evento de la Policía Federal que cumplió 90 años, imagínense, 90 años la Policía Federal, en este evento, pues, ¿usted escuchó algo? ¿Tú escuchaste algo? Nada, o sea, todo gira en torno ahora a Andrés Manuel. Ese evento lo presidió el presidente Peña Nieto, ni quien lo volteara a ver. Hubo ahí 2 o 3 notas, ni siquiera de nada que aduciera al presidente, sino de cuestión de la Policía Federal. Y como tú dices, realmente la nota era López Obrador. Y hoy fue más nota en algunos medios precisamente que López Obrador está haciendo adobos allá en su tierra en Tabasco, que el aniversario de la Policía Federal. A ese grado está la cosa, y sí, como él viene dando esa pauta y todas las cámaras se voltean hacia él, de repente el hecho de que él diga, me voy 4 días, todo el mundo se quedó como el chinito. O sea, milando y sin saber qué decir, qué hacer, y las agencias informativas nacionales, parece mentira, como que ya habían roto su dinámica de estar buscando la nota por otro lado y se quedó un vacío informativo que no nos cae mal. Así es. Todo el mundo necesita descansar un poco. Por lo menos a nuestros, ahora sí que nuestros seguidores le damos las gracias por estar permanentemente con nosotros. A Martín Gabriel Tulain, gracias por seguirnos, excelente martes, igualmente para usted, Martín. Alia igualmente nos sigue. Bien, ahora sí que muy buenos días. Pues José Roberto Echeverría, también muy buenos días. Pues a todos nuestros seguidores les agradecemos como cada mañana estén pendientes de la información que aquí les comunicamos. Y bueno, ya para irnos, ya nos vamos a ir, ¿verdad? Sí, ya nos vamos a ir. Nos vamos ya, pues sí, porque no hay mucho, hoy sí no hay tanto que hablar, tanto que decir, nos vamos a seguir aburriendo, nos vamos, pásela usted muy bien, cheque bien la información del día de hoy que publicamos en Luces del Siglo, síganos a través de diferentes plataformas, ya sabe, consulte nuestra página de internet www.lucesdelsiglo.com, baje nuestra app,
hay grandes regalos, porque el próximo viernes va a haber una película, de verdad, si usted quiere irse a divertir, si tenemos ahí la película, si usted se quiere ir a divertir, el próximo viernes va a haber una película de cortesía para todos nuestros seguidores de Luces del Siglo, el que pueda ir a ver este viernes 20 en una función exclusiva para todos nuestros seguidores de Luces del Siglo, va a ser gratis, hasta 4 pases, si usted llevar a toda su familia, se los vamos a regalar. Esta función de cine es a las 7:30 en el Cinemes del Oule, y es una película que se llama Hotel Transilvania 3. Si usted quiere llevar a su familia, vaya este próximo viernes, de verdad. Pues para los chiquitines que están de vacaciones es una excelente salida para este próximo viernes. Es viernes, aparte de que los chicos están en vacaciones, es viernes, ya en la tarde, entonces pues ya usted también salió de trabajar en la mayoría de los casos, algunos no, algunos trabajan en las tardes, y bueno, pues puede ir. ¿Dónde recogen esos pases, Norma? Aquí mismo en las estaciones de Luces del Siglo, o si no, vaya media hora antes de que empiece la función. Y también se van a dar ahí en la entrada. Exactamente. Usted diga que va por parte de Luces del Siglo, y esta función es de cortesía para todos nuestros suscriptores, seguidores, clientes, toda la familia de Luces del Siglo. Así es. Bueno, pues por lo pronto ya nos vamos, pásala usted muy bien, nos escuchamos mañana. Gracias por su atención, nos vemos mañana. Que tenga excelente día.